Shalom, shalom, bendiciones a todos. Mi nombre es Brighton Moyobasa, José Sánchez. Y antes de empezar, siempre damos toda la gloria y honra a Yahweh, en el nombre de su hijo amado Yahweh. Yahweh siendo el nombre del Padre, que conocemos como Jehová, y Yahweh es su hijo amado, nuestro Salvador y Príncipe de Israel, Jesucristo. Queremos continuar con las clases que teníamos pendientes, en donde estábamos discutiendo los fundamentos proféticos. Esta clase entraríamos ya en el orden profético del tiempo del fin, ¿verdad? En las otras clases pasadas estuvimos repasando lo que era la base, los fundamentos para la profecía. O sea, hay un orden establecido por Dios desde el principio hasta el fin. El más altísimo Dios de antemano profetizó todos los eventos que estarían ocurriendo, ¿verdad? O al menos los eventos que marcarían la historia, en donde podemos, ¿verdad? Conociendo la historia, porque necesitamos conocer historia para poder identificar la profecía, si llegó a su cumplimiento o no, y que la historia certifica la profecía y la profecía certifica la historia. O sea que la base de todo el orden profético está en las escrituras, lo que conocemos como el Tanakh, la Torá y los profetas. Y que no podemos, ¿verdad?, de ninguna manera hablar en contra, añadirle o quitarle, sino que lo que está escrito es lo que es útil para nosotros ser instruidos a conocer las cosas que han de suceder. Hay muchas cosas que ya han sucedido. Vamos a estar repasando, ¿verdad?, varias de estas. ¿Por qué es importante conocer estas cosas? Porque de otra manera no tenemos dirección. Estaríamos como ciegos, ¿verdad? En el mundo sin conocer, si no conocemos estas cosas. La base de todas las profecías está en la promesa que Dios hizo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría la tierra desde el río Nilo hasta el río Eufrates. Y que sin el conocimiento de lo que está escrito en las profecías, estaríamos perdidos, sin dirección, como ya mencioné. En las clases que presenté ya, los fundamentos proféticos, siguiendo la promesa, fuimos por el transcurso, ¿verdad?, de la Biblia, viendo cómo, aún así, que Israel pecó y se apartó de Jehová para seguir a las demás naciones y adorar a otros dioses, el más altísimo Dios, por medio de los profetas, estuvo siempre, por medio de los profetas, enseñándoles a su pueblo que él va a cumplir lo que prometió y que había unas condiciones en las cuales el más altísimo Dios demanda, que era la obediencia a sus mandamientos. Es una lástima, ya que hoy día en las iglesias cristianas, yo digo las iglesias cristianas modernas, paganas, porque se han apartado completamente de la verdad. Desafortunadamente nos han fallado a nuestros líderes religiosos, entre comillas, porque estuvimos todos ahí desde pequeños, siguiendo lo que nosotros pensábamos que era la verdad. Pero el que se pone a estudiar, se pone a escudriñar las escrituras y no dejarse llevar por el hombre, ni estar yendo a estas instituciones, ¿verdad?, en donde estos hombres se cualifican para ser pastores, para ser profetas, para ser apóstoles, maestros, ¿verdad?, que todo el mundo conoce, el cual tienen que seguir la narrativa de que de lo que se les enseña. De otra manera fracasan. Y que no es difícil, ya que desde pequeños hemos sido, ¿verdad?, entrenados a creer de una manera, ignorando lo que está escrito, porque esa es la falta que tiene la iglesia cristiana moderna, de ignorar las profecías, de ignorar el Antiguo Testamento, diciendo, ya eso era para ese tiempo,
ya después de Cristo, ¿verdad? Es otra cosa, la cual no hay nada de eso en las escrituras, sino que ha sido mal interpretada. Las escrituras por medio de hombres que no tienen parte ni suerte en las cosas de Dios. Ese hombre que enseñó la palabra a nuestros padres, por decirlo así, a los boricuas, a los hispanos, los latinos, fue el hombre que nos conquistó, que de otra manera éramos muertos, o nosotros teníamos que convertirnos a esta religión del cristianismo, la cual nació en el año 325, cuando se da un edicto de que esta sería la religión mundial, la cual fue la Iglesia Católica que origina el nacimiento de la Iglesia cristiana, y que adoptan todo tipo de fiestas paganas. Todas las fiestas paganas de América, la Iglesia Cristiana Católica las tiene porque nace de ella, ¿ves? Una iglesia pagana, no es lo que se supone que es o que sea. Y que nosotros nacemos con un estilo de vida, ¿verdad? Unas tradiciones, unas costumbres, las cuales estamos atadas completamente a ella, pensando que porque ponen el sello de Dios, ¿verdad? El hombre le pone el sello de Dios a todas estas deidades paganas, la cual Navidad, San Valentín, lo que ellos llaman la Pascua, lo que es incluso lo que se está celebrando hoy, el Día de Acción de Gracias. Todo esto son festividades dedicadas a dioses paganos. Y incluso la festividad de Acción de Gracias, ellos han puesto que Dios es a quien hay que darle gracias hoy, pero no saben de que, o ignoran, ¿verdad?, la historia de lo que sucedió, ¿verdad?, en esta llamada festividad de darle gracias a Dios, ¿verdad? Ellos ignoran el hecho de que quienes le estaban dando gracias a Dios fueron los que mataron a todos los nativos americanos, que fueron millones, cientos, 100 millones, sobre 100 millones de indios, que son nuestras familias, porque todas las tribus indígenas que estaban en el occidente cuando llegan los españoles, todos somos una misma familia, pertenecemos a las 12 tribus de Israel y estamos dando gracias a Dios por la matanza de las tribus de Israel, que la Biblia claramente dice que el que te toca a ti toca a la niña de mis ojos. Y es por eso que vemos en el Apocalipsis, que vamos a ir ahí, donde Cristo viene molesto, viene airado. La gran ira de Dios viene a ser derramada sobre las naciones por lo que le han hecho al pueblo de Dios. Pero como la iglesia cristiana ahora suplantó la iglesia, esa es la enseñanza. Ahora la iglesia cristiana es la que se va en un rapto, que no tiene que ver nada eso con la Biblia. Eso fue una doctrina enseñada en los tiempos de los 1800 por Darby, y que habían unos anteriormente, pero fue Darby el precursor, el que explotó esa doctrina, que se irían para otro mundo y no saben de que los que se van son los que se mueren. Son los que el diluvio se llevó y los destruye, como en el tiempo de Noé, y han malinterpretado las escrituras por causa de seguir al hombre y no ver lo que está escrito, en donde Dios iba a cumplir la promesa desde el río Nilo hasta el río Fraute, desde el río Nilo hasta el río Fraute, que es la tierra que le daría, que es la tierra prometida. Que por un pequeño momento el pueblo de Israel tuvo posesión de la tierra, pero por causa del pecado, Dios, ¿verdad?, quita el reino, lo divide, lo dispersa entre las naciones. Pero dice que le daría un príncipe que los vendría a buscar. Y vamos a empezar, ¿verdad?, con la clase. Volvemos a dar gloria y honra al Altísimo Dios por traernos a nosotros este conocimiento por medio de su Espíritu Santo, que es quien ha traído este conocimiento, nos ha estado guiando a toda verdad y justicia y apartarnos del pecado para vivir en una vida de justicia, siguiendo sus mandamientos, sus fiestas, todo lo que se supone que estemos haciendo, la cual la iglesia cristiana rechaza completamente y es una desfortuna para ellos.
y que es por eso que yo me paro firme en la línea por ellos, para traerles este conocimiento, lo quieren escuchar o no. Es mi deseo de que se conozca la verdad, que conozcan que han estado erróneos toda su vida, y tenemos que parar esa conducta, porque esa conducta nos va a llevar a la muerte. Vamos rapidito, vamos a empezar y vamos a ir a Mateo 24, todo el mundo conoce, ¿verdad? Vamos a dar un orden profético de lo que debe de suceder de ahora en adelante, que tenemos que esperar, ¿verdad? Les recuerdo que necesitan ver, ¿verdad? Clases que he dado, ya que en clases pasadas estamos diciendo que Rusia va a destruir la América, que es la Babilonia que vemos en el Apocalipsis. Son cosas básicas que se supone que todo el mundo sepa, pero desafortunadamente yo he hablado con pastores que no entienden nada de esto, porque ignoran la profecía, porque sacan el Antiguo Testamento no sabiendo de que ahí es donde está el blueprint. El blueprint es la guía, que no podemos interpretar el Apocalipsis si no conocemos lo que está escrito en los profetas, en la ley, porque a Moisés, incluso los salmos, en profecías, los profetas mayores, los menores, todo, ¿verdad? Hablan en un mismo espíritu, llegan a una misma conclusión, y es que Dios cumpliría lo que prometió, y que si no conoces las profecías, tú no tienes ningún espíritu, porque la profecía es el espíritu de Cristo. Vamos a ir a Mateo 24, rapidito. Mateo 24. Por alguna razón se borró el tab, pero estamos aquí. Mateo 24 es un libro, es un capítulo, en donde el más altísimo Dios, ¿verdad?, por medio de Cristo, nos enseña las cosas que han de suceder, y hay un orden que vamos a presentar claro, que la Escritura muestra. En el capítulo 24, ¿verdad?, voy a estar resumiendo varias de las cosas. Les recomiendo que lean, ¿verdad?, lo que se les está presentando, que no es bueno solamente escuchar lo que se te enseña, porque eso decimos en el cristianismo, y por lo que vimos nos engañaron. Dicen que no tenemos que guardar los mandamientos, pero si quieres los 10 que son de la ley. Eso de que tú estás hablando. Échate para allá, porque hay algo que no cuadra con estas doctrinas, y que tenemos que seguir lo que está escrito. Y tenemos que creerle a Cristo. Tenemos que creerle a los profetas. Tenemos que creerle a los discípulos. Pero si vemos que en nuestro entendimiento hay cosas que se contradicen, necesitamos escudriñar un poquito más las cosas, ya que la Biblia no se contradice. Si se contradice es porque nuestro entendimiento está erróneo, no las escrituras. Y que un apóstol no puede decir una cosa y otro apóstol lo otro. Cristo no puede enseñarte a ganarte la vida eterna y ahora venir el cristiano y utilizar a Pablo como excusa para decir, no, ya eso no es así. Porque si tú no le crees a Cristo, estás perdido. Puedes buscarte cualquier excusa, pero nadie te va a justificar, ya que Cristo te enseñó claramente a ganarte la vida eterna. En Mateo 24 podemos ver que Cristo está hablando de dos cosas. Eso es primordial. Entender de que Cristo está hablando de la destrucción del templo y el fin. O sea, no podemos confundir una cosa con la otra. Había una gran tribulación que sucedería durante el tiempo de Cristo, y hay otra que va a suceder en el tiempo del fin. No podemos confundir el mensaje de Cristo, y tenemos que claramente, por medio de las profetas, porque si no tenemos los profetas, podemos confundir las palabras de Cristo. En el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo, Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Estaba el templo erecto en ese primer siglo. Respondiendo, él les dijo, ¿ves todo esto? Cristo hablando. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo está diciendo que el templo va a ser destruido. Estaban en el versículo 3. Y estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? El fin, la destrucción del templo. Yo he hablado esto en clases pasadas, es bueno que vayan, ¿verdad? Y
repasen las clases, ya que entro en detalle en todo esto, que son las 70 semanas de Daniel, que estaremos repasando, pero es importante, ¿verdad?, que vayan a esas clases, ya que hay cosas en donde presento, el cual traigo más entendimiento, ya que me dedico solamente a eso y no dejo duda de que lo que se está enseñando es lo correcto, ya que concuerda con la ley y los profetas. Versículo 4 es, ok, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué cosas? La destrucción del templo y la venida y del fin del siglo. El fin del siglo está hablando de la restauración de todas las cosas como al principio. Lo que vemos en Apocalipsis 22, que hay un árbol que produce 12 frutos según su especie y sus hojas son para la sanidad del mundo, ¿verdad? De las naciones, de los gentiles. El árbol representa a Israel porque produce 12 frutos, cada uno representa una tribu y las hojas son para la sanidad del mundo. Eso es algo que estaremos entrando en detalle en futuras clases. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Está hablando de las cosas del fin. En esta primera porción, ahora cambia el contexto y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y os seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todo esto estaba sucediendo durante el primer siglo. Habían falsos profetas, falsos cristos y para dar evidencia de eso, tenemos aquí creo que segunda de Pedro, dalo rapidito, para darle explicación de eso, no dejarlo sin ese entendimiento, de que ya habían falsos cristos, habían falsos profetas. No, Juan era Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos dice, hijitos, ya es el último tiempo, el último tiempo empezó durante el periodo de Cristo, y es lo que vamos a ver en el Apocalipsis, que nos empieza dando marcadores para nosotros identificar los eventos históricos que estarían sucediendo, ya que profecías sucederían durante el primer siglo, que daría el comienzo del fin, y estábamos viéndolo durante el tiempo de los apóstoles, los cuales estaban siendo perseguidos. Hijitos, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque ellos dicen que ya habías escuchado que viene el anticristo. ¿Por qué? Porque en versículo 4, respondiendo Jesús, les dijo, mirad, nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y van a haber muchos anticristos. El anticristo no es una persona, sino es un grupo colectivo de personas que estarían hablando de que Cristo no resucitó, de que Cristo no es el Hijo de Dios, y van a estar enseñando en contra de las doctrinas que enseñó Cristo, que dio una gran comisión para que se enseñase todas las cosas que Cristo enseñó. Si la doctrina de tu iglesia o de tus pastores o de cualquiera que enseñe en contra de la doctrina de Cristo, es un anticristo. Cristo dijo que para alcanzar la vida eterna tenemos que guardar los mandamientos, y si los pastores hoy día en las iglesias cristianas te están enseñando de que no tienes que hacerlo, esa iglesia es anticristo. Seguimos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron porque eran más de uno, ya te lo está diciendo, han surgido muchos anticristos, porque no es uno. La doctrina de la iglesia cristiana es completamente falsa. Porque si hubiesen sido nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y no es tan solo que son una persona que diga, yo soy como Elías, el de Ponce que murió, que él se proclamó Jesús. No es tan solo eso, es que si tú enseñas una doctrina que va en contra de Cristo, eres un anticristo. Versículo 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conoces, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Ves? El que los ateos son anticristo. ¿Ves? Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Porque los fariseos eran anticristo, porque negaron a Cristo. No quisieron recibirlo como el Hijo de Dios. Por eso tomaron consenso entre ellos para matar a Cristo. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo. Hay una promesa que estuvimos repasando en las clases pasadas, que es importante porque Dios cumplirá las promesas, porque las promesas en Jehová son en él sí y amén, y lo que prometió lo va a cumplir. No como las iglesias cristianas, que ya eso no va a importar, porque las promesas de la iglesia cristiana son a base de costumbres y tradiciones de hombre, de lo que ellos han inventado, una ciudad que se van por ahí para abajo, ellos dicen por allá bien lejos, no se saben dónde, cosas que no están en la Biblia, cosas que son invenciones del malvado corazón del hombre. Os he escrito todo esto para que no los engañen. Vamos a volver atrás. Porque habían ya falsos profetas, habían falsos cristos. Incluso en el próximo capítulo, capítulo 4, vamos a ver para que vean que todas estas cosas estaban sucediendo. Y estas son cosas que todavía siguen sucediendo hasta el sol de hoy. Porque el tiempo del fin, como vemos, empezaron con los discípulos. Y claramente Cristo marca, ¿verdad? Ese cambio de ellos pensar que están las cosas bien. No, prepárate porque ahora viene la destrucción. Ahora viene la dispersión para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Este es el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, hay muchos que creen en Cristo, pero enseñan en contra de Cristo. Eso es importante saberlo también, que si tú enseñas en contra de Cristo, no tan solo eres un falso profeta, sino también eres un anticristo, porque estás siendo en contra, en contra Cristo. No es que te proclamas el anticristo, porque eso es una invención del hombre. Muchos anticristos han salido ya y falsos profetas también. Esto es todo lo que está enseñando, ¿verdad? Nuestro Salvador Cristo. Dice, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No eres salvo cuando pasas al frente y dices, recibo a Cristo como mi único exclusivo Salvador. Eso no está en la Biblia. Eso está en las doctrinas falsas de la iglesia. El que persevere hasta el fin. El que esté en la tierra en el fin de los tiempos y que vea la venida de nuestro Señor Jesucristo, esos son salvos. Y se le añaden a ellos los que no estuvieron en ese periodo de tiempo, en esa última etapa de la vida, en donde la última trompeta suena. Los que han muerto antes, pero murieron guardando la fe y los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, que los que guardan los mandamientos tendrán el honor de entrar por la ciudad y de comer del árbol de la vida. No los que profesan una oración, pero sus vidas continúan igual
y tienen que pasar todos los domingos a llorar, a arrepentirse, porque el pastor ese es el jueguito de él, jueguito mental de que te hace sentir mal para que tú vengas humillado, pan, y le dejes todos los chavos. Y empiezan a profetizarte cosas vanas en tus oídos para que te sientas bien, para que no te le vayas de la congregación. Porque necesita el flujo, el cash flow. De otra manera no. Y se entiende en parte, pero si enseñan que no tienen que guardar la ley, ¿para qué están pidiendo los diezmos? Mejor, ¿por qué no pides solamente la ofrenda? Como hablaron los discípulos en el Nuevo Testamento. So, es un engaño completamente esta iglesia. Y yo voy en contra de ella. No en contra de mis hermanos, aunque como ellos están ahí, ellos se sienten agravados, ¿verdad? Por cómo me dirijo. Pero hay alguien que tiene que indignarse de las mentiras. Saben hablar bien, pero no saben hacer el bien, porque no saben lo que es el bien, no saben lo que Dios demanda. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. So, continúa, ¿verdad? Yahweh Shai Cristo mencionando cosas, ¿verdad? Que son para el fin. Ahora, en el versículo 15 cambia contexto. Por tanto, ¿saben cosas que tienen que cumplirse? Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, son las 70 semanas de Daniel, pero él está diciendo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la abominación desoladora? Traer sacrificios que no eran adecuados, no eran conforme a la ley, presentarlos en el templo. Y no tan solo eso, es que hay gente que no podían entrar en el lugar santísimo, en la cual vemos en la historia que la abominación desoladora sucedió ya una vez durante el tiempo de los macabeos, cosa que los cristianos no saben, o porque han quitado esos libros de la Biblia. Claro, no es que no todo el mundo sabe, pero la mayoría no les interesa porque dicen que son apócrifos, un término que nace en el 1500 con Martín Lutero. Pero de la Septuaginta, 200 años antes de Cristo, vemos estos libros ahí porque eran libros históricos, eran parte de la historia de Israel. ¿Cómo tú vas a quitar libros históricos? Pues entonces tienes que quitar los salmos, incluso Apocalipsis. Ellos no creían en el Apocalipsis, no creían en las palabras de Pedro, que era la cabeza de la iglesia. Dios dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Que por eso es que los católicos hoy dicen que fue el primer papa y tienen cuánta doctrina, ¿verdad? Falsa, que sabemos que no es. La iglesia católica romana es parte de la bestia que vemos en Apocalipsis. Seguimos. Dice, versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué dice Cristo a ellos que los que estén en la ciudad en Judá huyan a los montes? Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en los montes ya, quédate por allá. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cintas y las que crían aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la habrá desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, no sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué está hablando Cristo aquí en estos versos que leímos? Está hablando de la destrucción que vendría, la cual está mencionando dos cosas. Acordémonos, tenemos que dividir la palabra conforme a las profecías. En el año 70, en el año 67 al 73, era necesario que viniera el Imperio Romano, que se llama la Primera Guerra Judeo-Romana, o sea, los romanos contra los judíos, que dentro de ellos se encontraba los Sicarii peleando en contra de esta malvada nación, los romanos. Pero todo esto estaba profetizado de antemano. Podemos buscar en el libro de Lucas que nos habla de lo mismo.
Saco esto. Vamos acá. So, aquí en Lucas, capítulo 21, versículo 20, aquí en Lucas, capítulo 21, se está hablando de lo mismo. Jesús predice la destrucción del templo y señales antes del fin. So, dentro de las señales antes del fin, está también la profecía de el Imperio Romano viniendo a destruir a Jerusalén. Versículo 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24 nos está hablando lo mismo, pero nos dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas 21, 24. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, que esa es la abominación desoladora, ya que ellos empezaron a traer ídolos, a ponerlos en el lugar santo y a sacrificar cerdo en el templo, algo abominable delante de Dios, pero no es abominable para los cristianos. Eso no es abominable para ellos, pero delante de Dios es una abominación. Isaías capítulo 66, versículo 15 en adelante, cuando Cristo venga va a matar a todo el mundo, todo el que come cerdo. Y no hay pastor, no hay profeta, no hay apóstol que se esté saltando de cerdo y Dios no venga a matar. Por eso yo me aparté, porque yo no quiero morir, yo no quiero estar en el lado de la espada, en el lado contrario de la espada, en el filo. Yo quiero estar al lado de Yahweh Shah, al lado de Cristo con todo su ejército. Esa es nuestra oración, ¿verdad? Que por cuanto nos hemos apartado de todas estas abominaciones que Dios odia, ama lo que yo amo y odio lo que yo odio, nos dice Yahweh. Dios aborrece el que come cerdo, te dio la ley para que no la rompiese, no, del cerdo lo tendrás en abominación, no trocarás ni sus cuerpos muertos. Pero se utiliza a Cristo como excusa para participar de todo eso, pero Dios dará su pago en su tiempo. No tomará al culpable por inocente, pero tampoco al justo lo destruirá, pero sí hay un castigo que viene, porque todos hemos transgredido, ¿me entiendes? Y tenemos la paga del pecado, es muerte, y si entendemos todas estas cosas, que el pecado es la transgresión de la ley, y Cristo nos enseñó a alcanzar la vida eterna, que es guardando la ley. Pues no podemos ahora venir y pensar de que porque nosotros no conocemos, no vamos a participar del fruto de ese, del fruto que daremos, que es corrupción. El pecado trae corrupción, pues comeremos de ese fruto. Dice, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y no fueron todas las cosas que se cumplieron en ese día, porque eso fue en el año 70. Lo lindo es que los cristianos enseñan que cuando Cristo murió en la cruz se cumplieron todas las cosas. Cuando Cristo solamente cumplió las cosas que le competía cumplir, que tenía que padecer y morir y ser rechazado por los líderes, pero no fueron rechazados por todos. So, dice, más hay de las que están en cinta y de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. En el año 70, a ver si lo encontramos, la primera guerra judeo-romana. Primera guerra judeo-romana. Primera guerra judeo-romana. Esto es historia, hermano. Necesitamos entender todas estas cosas, ya que esto nos indica, son marcadores en la historia, la cual una vez pasan, es donde es desatada la venda y conocemos que se cumplió una profecía.
esto es lo que Cristo dijo, válgame, llegó el ejército romano, válgame, nos destruyeron el templo. Leemos, Primera Guerra Judeo-Romana. ¿Por qué traigo todo esto? Porque estos son marcadores en la historia, la cual nos da dirección. Ok, se cumplió esto, ahora viene esto. Ok, profetizó estas cosas. Y necesitamos tener un orden profético, y es lo que queremos traer. Que cuando Cristo habló en Mateo 24, no solamente estaba hablando del fin, sino de cosas también que ya se han cumplido, que sucedieron en ese primer siglo. La primera guerra judeo-romana, también llamada la Gran Revuelta Judía, dice, fue la primera de 3 principales rebeliones de los judíos de la provincia de Judea. Mira, ponen a los judíos como los que se rebelaron, cuando es el imperio romano que está llegando a la tierra que se le dio a Israel, la tribu de Judá, que era Jerusalén, Sion. Y Cristo estaba ahí en ese primer siglo. Cristo estuviese también peleando en contra de esto, porque Cristo les dio una orden. La voy a buscar ahora, que el que no tuviese una espada, que la comprase. Esto está claro en todo esto. Cristo le dijo en Lucas 22, versículo 36. Dice, y esto fue justamente antes del arresto de Cristo. Cristo le dice, versículo 35, y a ellos dijo, y Lucas 22, versículo 35, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado por los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esas fueron las cosas que se cumplieron de Cristo. Pero Cristo le dijo que, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y les dijo, basta. Ya estaban armados. Porque iba a empezar una rebelión de parte del imperio romano, que querían venir y tomar la tierra para sí, que es lo que todavía están haciendo. Desde ese tiempo tienen los enemigos la tierra de Israel. Y Cristo le estaba diciendo que compren espada. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el cumplimiento de la profecía que estamos viendo en Lucas 21, 20 y Mateo 24 también. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabes entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Sigue diciendo, más hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Sucedió en el año, dentro del año 66 al 73. Son 7 años. La última semana de Daniel se cumple ahí. En medio de la semana cesó el sacrificio, y vamos a repasar eso rápido. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Las naciones extranjeras iban a llegar, que son los romanos en este caso, que es la última bestia que se le presenta a Daniel en las profecías. El imperio romano, la cuarta bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que vemos en Apocalipsis, que es la misma, que tuvo una herida de espada y volvió a vivir, pues sanada de esa herida, que es el renacimiento del imperio romano, que estuvo 1000 años atada y sale para engañar a las naciones, para ir a guerrear en contra de Gog y Magog. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a estar repasando eso. Yo sé que estoy hablando por adelantado, pero es lo que no nos han enseñado. Rusia destruiría América, y tengo un video que les exhorto a que vean, ya que estamos enseñando con nombre y apellido, y que lo vamos a mostrar ya mismo. Por nombre y apellido, Dios menciona a Rusia, que va a destruir la América, que es Babilonia. Pero pregúntale a los pastores si saben esto. Dice, fue la primera de los 3 principales rebeliones de los judíos de la provincia de Judea contra el imperio romano, y tuvo lugar entre el año 66 y 73. Son 7 años. Comenzó en el año 66 a causa de las tensiones religiosas entre los griegos y judíos, porque los griegos son los mismos romanos, por eso se llama el imperio greco-romano.
y que hoy día estamos bajo ese mismo imperio, ya que todo es a base de la tradición griega, la escultura, los números, como se mencionan en griego, las fraternidades en las universidades, todo es a base de eso. La mitología griega, y ellos han tomado nuestras escrituras, la Biblia, y la han tomado y la han hecho semejante a su religión, que es la idolatría de hombre. Por eso presentan imágenes de hombres ahí, ¿verdad? Y quieren presentar que el físico es lo que vale. Pero Cristo le dice que sepulcros blanqueados, por dentro, por fuera se ven bien, pero por dentro lo que es pudrición. Y esta gente está podrida por dentro. No hacen más que matar, hurtar y destruir exactamente lo que haría el enemigo. Dice, terminó cuando las legiones romanas comandadas por Tito Vespacio, no dice Vespacio, pero es Tito Vespacio, en el año 70 asediaron y destruyeron el templo, donde saquearon e incendiaron el templo de Jerusalén, demorieron. Ahí se metieron en el lugar santísimo, nadie podía entrar ahí sino el sumo sacerdote. Y la gente piensa de que esto va a pasar desapercibido. Cuando venga Cristo va a dar el pago en su seno. Demolieron las principales fortalezas judías, especialmente Masada, en el año 73, y esclavizaron exactamente lo que dijo Cristo. No estamos inventando aquí. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Los cristianos enseñan que esto va a ser con el anticristo que inventaron ellos, cuando hay muchos anticristos, como mostramos. Y Jerusalén sellada, hollada por los gentiles. Ellos enseñan de que aquí, no es que, pues esta es la tarea que van a hacer los discípulos, de ir y buscar a las naciones extranjeras, cuando no saben que es que el tiempo de los gentiles es el tiempo que Dios dio a esta última bestia para gobernar el mundo, porque luego de esto se le dará el reino al pueblo de los santos del Altísimo, y el reino es sempiterno, para siempre, y que Cristo sería el rey de Israel y que Israel sería la cabeza de naciones. Seguimos. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra. Ahora brinco al fin. Está hablando del año 70 y es algo peculiar que podemos ver en los profetas. Vamos a ir a otros profetas, en donde vemos que habla del asedio en el año 70 y brinca al fin. Fue Cristo en Apocalipsis que nos dio el intervalo que va entre medio, y lo certificamos con cosas que estarían mencionadas también por medio de los profetas. Pero la mayoría de las cosas es el año 70 y el año del fin. Por eso brincó de aquí del año 70 al tiempo del fin. Versículo 25. Entonces sabrás señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. La angustia es la gran tribulación que los cristianos dicen que no van a entrar, que vamos a claramente a presentar que es falso. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El mar y las olas tienen que ver con gentes. Opresión, depresión, conflicto en civiles, guerras civiles, guerras entre las naciones, es lo que estamos viendo ahora. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la gran tribulación, no antes, después. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Los escogidos Dios los recoge después de la gran tribulación, no antes ni entre medio, como enseña la falsa doctrina del rapto, que es antes.
que ellos se van mientras el mundo está aquí sufriendo y ellos son los especiales que no obedecen a Dios en nada, ¿verdad? Que siguen las costumbres y tradiciones de los hombres. Ellos piensan que ellos son especiales porque no obedecen a Dios y se van a ir. Dios los va a tener allá con él, bebiendo y comiendo en la boda del Cordero, y que después van a venir con Cristo a jugar al mundo. Cuando ellos, los que se van, son los que destruyó el diluvio, como en el tiempo de Noé. Los que se quedó, quien se quedó fue Noé, quien heredó la tierra. Que así mismo va a suceder. Dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay un orden, ¿verdad? Hay hambre, hay peste que van a estar sucediendo y que tenemos testigos, ¿verdad? En la Biblia de todas estas cosas. Vamos a ver qué dice la Biblia en respecto a estos eventos, buscar más testigos, ¿verdad? Que nos traigan más claridad del evento que estaría sucediendo. En el libro de Segunda de Esdras, capítulo 13, nos enseña claramente en respecto a lo que está hablando Cristo, ya que luego de esta porción bíblica está hablando como los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé presentan, vamos a leerlo. Pero en el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles, ni de los cielos, sino el Padre. Cristo no lo sabe. Cristo no es omnisciente. El Padre es el único. Cristo te está hablando a ti, aquí. Nadie lo sabe, ni él, ni los ángeles, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Los que se llevó a todos fueron los que murieron, y van a ser en el día del fin como el día de Noé. Que va a venir un diluvio y se va a llevar a todos. Y esos que se lleva son los que mató el diluvio. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Quien fue dejado fue Noé. El que se tomó el que fue tomado fue el que se llevó el diluvio, el que Dios mató, el que el juicio de Dios vino sobre él. Y lo mismo sigue hablando, dos estarán en el molino, la una será tomada, como en los días de Noé. El diluvio se llevó. Ser tomada fue la que se llevó. El que se quedó, el que fue dejado fue Noé y su familia. Y es la falsa doctrina de la iglesia que nos enseña que es al revés, que tú desees ser tomado, cuando el que va a ser tomado en este caso es lo que Dios mata. Y no es sino en el versículo 29 que luego de la gran tribulación entonces aparecerá Cristo con sus ángeles y entonces tomará a los que van a ser salvos. Mira para que vea cómo todas estas falsas doctrinas van en contra de las escrituras. Y voy a hacer esta clase en varias partes, ya que va a tomar tiempo presentar esto, porque sé que hay gente nueva que están entrando y necesito entrar en detalle, porque pues no todos tienen ese deseo de escuchar varias clases o estar una hora en una clase. Eso tengo que cortar estas clases en varias secciones. Estamos aquí en Mateo 24, vamos a continuar y vamos a presentar claramente más evidencia en el libro que los cristianos sacaron de la Biblia, que no fueron ellos, no son los que están hoy en las iglesias, los pastores. Ellos no tienen parte ni suerte, ellos ni tienen ni idea de que todos estos libros estaban 200 años antes de Cristo dentro de los rollos en donde Cristo sacó y le sacó a Isaías. Y que Cristo mismo evidencia todos estos libros. Y que se habla de Cristo aquí y de la divinidad. Y vamos a ver de lo que nos enseña el libro de Segunda de Esdras, capítulo 13. Dice, vamos acá, que es relacionado a lo que estamos leyendo aquí. En el versículo 15, no quiero leerlo todo, les recomiendo que vayan y lean, ¿verdad? Porque Esdras recibe un sueño de parte de Dios y Dios le va a demostrar la interpretación. En versículo 15 le dice, muéstrame todavía la interpretación de este sueño. Porque según lo que concibo en mi entendimiento, hay de los que quedarán en aquellos días y mucho más hay de los que no quedarán atrás.
de los que no quedaran atrás. Más hay, porque le va a ver mal y va a estar fuerte para los que quedaron atrás, pero peor va a ser para los que no quedaron atrás. Porque los que no quedaron atrás estaban angustiados. ¿Por qué? Porque fueron destruidos. Murieron en su pecado y no se arrepintieron de su pecado, como dice Apocalipsis. Dice, versículo 18, ahora entiendo las cosas que están guardadas en los últimos días, lo que les sucederá a ellos y a los que quedarán atrás. La película Left Behind, los que están ahí en esa película son los que están corriendo para entrar en el reino. Pero nos enseñan al contrario, porque estas personas que nos están enseñando solo tienen el espíritu del anticristo, van en contra de las escrituras. Y estos pastores no tienen ningún Espíritu Santo, sino tienen el espíritu del anticristo. Son falsos profetas, falsos maestros, y están dando en el aguijón. Seguimos. Dice, por eso se ven en grandes peligros, la gran tribulación, y en muchas necesidades, porque habrá hambres y habrán pestes, la cual estaremos repasando. No sé si en esta clase, pero vamos a hacer una serie de clases en donde estaremos presentando todo esto. Como declaran estos sueños. Sin embargo, es más fácil para el que está en peligro llegar a estas cosas que pasar como una nube fuera del mundo. Es más fácil tú estar aquí en la tierra que no estar, porque el que no está, que ¿para dónde va? Para el lago de fuego. Dice, y no ver las cosas que sucederán en los últimos días. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, el que se mantenga con vida durante el tiempo del fin es porque Dios lo dejó vivo, porque los demás van a morir. Y los que no mueran van a estar presentes para presenciar la gloria de Dios, manifestándose sobre los enemigos. Y que el remanente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, más nadie, son quienes van a entrar en pacto con Dios, en el nuevo pacto, y van a entrar en la ciudad. Y van a entrar con Cristo delante, comandado por Cristo, los 144,000 y la gran multitud que salen de la gran tribulación y están en Apocalipsis, y lo vamos a enseñar. Dice, la interpretación de la visión te mostraré y te abriré lo que has pedido. Vamos a brincar, mientras que has hablado de lo que quedaron atrás, esta es la interpretación. El que ha de soportar el peligro en aquel tiempo, la gran tribulación es lo que se está refiriendo, se ha guardado a sí mismo. Los que han caído en peligro son los que tienen obras y la fe en el Todopoderoso. Los que tienen obras, los cristianos no tienen obras. Sus obras son solo mandamientos de hombre. Sepan pues esto, que los que quedan atrás son más bienaventurados que los que mueren, porque los que fueron tomados, como menciona Mateo 24, los que fueron tomados son los que el diluvio se llevó y mató. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A quién se llevó el diluvio? Los que mató. Los que perseveraron hasta el fin fue Noé, que confió en Yahweh, en el mensaje que había recibido del Padre. Él mantuvo su fidelidad hasta el fin y vio Jehová destruir a todo el mundo. Porque cuando venga Cristo tampoco viene con besos y abrazos, sino con su espada desenvainada para juzgar conforme a la espada, conforme a la ley. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. La dejada es la bienaventurada. Bienaventurado fue Noé, que fue dejado con vida. Seguimos acá. Vamos a brincarla acá nuevamente porque ahí está hablando de Cristo y es importante leerlo, pero como estamos en el contexto de quién fue dejado y quién fue llevado, pues es importante, ¿verdad? Es más, vamos a leerlo. Dice, este es el significado de la visión. Mientras viste a un hombre que subía de en medio del mar, este es a quien Dios Altísimo le ha reservado un gran tiempo, el cual por sí mismo librará a su criatura y va a librar solamente a Israel y ordenará a las que quedarán atrás. Les va a dar orden.
va a sellar a los 144,000 y la gran multitud. Y lo que viste es que de su boca salía como una ráfaga de viento y fuego y tempestad, y que no empuñaba espada ni instrumento alguno de guerra, sino que su irrupción destruyó toda la multitud que venía a someterlo. Esta es la interpretación. Y aquí vienen días en el que el Altísimo comenzará a librar a los que están sobre la tierra y vendrán para asombro de los moradores de la tierra. Y uno se encargará de luchar con otro, y una ciudad contra otra, y un lugar contra otro, un pueblo contra otro y un reino contra otro. Está hablando de lo mismo de Mateo 24. Y será el tiempo en que sucederán estas cosas y se sucederán las señales que antes te he mostrado. Y entonces será declarado mi hijo, Yahawashi, Cristo, a quien vistes como un hombre ascendiendo. Viene. Solo habla también el Apocalipsis capítulo 19, cuando Juan ve a uno que viene, que es el Hijo del Hombre, que está vestido con sus ropas llenas de sangre. Dice, y cuando todo el pueblo oiga su voz, cada uno en su propia tierra dejará la batalla que tienen unos contra otros, y se reunirá una multitud innumerable, como lo vistes, dispuestas a venir y vencerlo peleando. So, las naciones se van a reunir a pelear con Cristo, con los 144,000, para destruir la gran multitud y para tomar la tierra de Jerusalén. Esta es la guerra del Armagedón. Estas son cosas que tienen que suceder. Estamos viendo, ¿verdad?, marcadores en la historia que tenemos que tener en mente que van a suceder en la tierra durante el tiempo del fin, y que solamente darán testimonio de las cosas que sucedieron los que estén vivos. Los muertos se los llevó el diluvio. Los muertos serán quitados de la vida. No van para ninguna ciudad por allá en el cielo. Eso es mentira de la iglesia cristiana. Eso no se encuentra en las escrituras. Dice, pero él estará sobre la cima del monte de Sión, y vendrá Sión y será mostrada a todos los hombres. Sión va a ser mostrada a todos los hombres, porque Dios, el pueblo de Dios, es quien será mostrado a las naciones, porque nosotros somos los que nadie dice que somos el pueblo de Dios. Todos dicen que nosotros somos nadie, somos latinos, somos hispanos, somos nativoamericanos, somos africanos, somos indios. Somos y que puertorriqueños, un término que nace de la esclavitud de los colonizadores. Es ridículo todas estas falsas doctrinas. Dice, y vendrá Sión y será mostrada a todos los hombres, preparada y edificada. La nueva Jerusalén que desciende, porque viene con Cristo, como viste es el monte esculpido sin manos. Y este mi hijo reprenderá los malvados inventos de aquellas naciones que por su malvada vida han caído en la tempestad, y les expondrá sus malos pensamientos y los tormentos con que comenzarán a ser atormentados, que son como una llama, y los destruirá sin trabajo por la ley que es semejante a mí. La ley va a juzgar conforme a su ley, porque las demás naciones, aunque Dios no entró en pacto con ellos por la ley, hay pecados universales que estas naciones están haciendo, y que tomaron al pueblo de Israel, a nuestros padres, nos esclavizaron, nos mataron, nos violaron, nos destituyeron de toda humanidad, tratándonos como si fuéramos ganado, con cadenas, y que teníamos que cumplir con las encomiendas si no nos cortaban las manos. Esos fueron nuestros padres, pero estamos hoy vivos aquí para dar testimonio de todas estas cosas y juzgar conforme a la ley todas estas cosas, juicios justos. Dice, y por cuanto vistes que reunió consigo otra multitud pacífica, estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en sus tiempos del rey B. Dios está mostrando a las 12 tribus completas. Fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempos del rey Osea, a quienes Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos y se los llevó sobre las aguas y llegaron a otra tierra. Mira esto. Pero tomaron entre ellos consejo de dejar la multitud de paganos e ir a un país más lejano donde nunca habitó la humanidad, porque para allí guardar sus mandamientos, sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Y entraron en el Éufrates. Esto no es parte de la enseñanza, pero con eso es importante, ya que podemos demostrar que las 10 tribus estaban ya en las Américas.
desde luego del tiempo de Salmanasar, rey de Asiria. Y que durante el primer siglo, cuando Cristo estaba en la escena, ya nosotros estábamos acá, que nos llamaron taínos, no nos llamábamos taínos, ni mayas, ni incas. Esas son palabras que puso el colonizador. Teníamos nosotros unas costumbres, unas tradiciones. Hemos mostrado evidencia de todas estas cosas en clases pasadas, en la cual les recomiendo, ¿verdad?, que vayan para entender todas estas cosas, y tenemos más información, ¿verdad?, de mostrar, y que en tiempo se traerá esto, ¿verdad?, a luz. Dice, pero tomaron consejos entre ellos de dejar la multitud de los paganos e ir a un país más lejano donde nunca habitó la humanidad. Ellos se fueron a un lugar donde la humanidad nunca habitó. Cuando llegaron los colonizadores, ellos fueron al nuevo mundo, nuevo para ellos, pero ya es que había una nación que son las 10 tribus de Israel. Dice, para allí guardar sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra, y entraron en el Éufrates por la angostura del río, porque el Altísimo entonces le mostró señales y detuvo la inundación hasta que fueron pasados, porque por aquella tierra había un largo camino por recorrer, es decir, 1 año y medio, y la misma región se llama Arsareth. Arsareth, la enciclopedia judía, claramente la enciclopedia judía era Arsareth. Jewish Encyclopedia te dice que es las Américas y que Colón llegó a estas tierras porque él conocía la profecía del libro de Segunda de Esdras, capítulo 13, que había un lugar donde nadie había habitado, donde las 10 tribus se habían ido. Mira lo que dice aquí. Todo esto es importante, son cosas proféticas que les estoy dando, son marcadores, ¿verdad?, para nosotros establecer un orden. Por eso tengo que hacer varias clases, porque como ven, hay tanta información que brindarle, y estoy repitiendo, necesitamos repetir todas estas cosas, ya que nosotros somos como niños. No, los niños no son los únicos que tú le tienes que repetir las cosas, porque nosotros aún de adultos tenemos que continuar en una práctica, una disciplina constante para nosotros poder retener. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará del camino, porque tenemos que estar instruyendo. Una instrucción es repetir la instrucción. Está haciendo esto mal, está haciendo aquello mal, hazlo así. Y cuando corrijamos, no vamos a decir que estás haciendo algo mal y no dar la manera correcta de hacerlo. No, corregimos y enseñamos, damos un ejemplo para que nuestros hijos sigan. Dice, nombre de la tierra más allá del gran río, lejos de la habitación del hombre, en que habitarán las 10 tribus de Israel, observando las leyes de Moisés. Yo tengo evidencia que estaban observando las leyes de Moisés antes que llegasen los españoles, los franceses, los británicos, hasta el tiempo de la restauración, según Segunda de Esdras, capítulo 13, dice, Colón identificó América con esta tierra. Véase Cristóbal Colón de Kerr Serling, esa es la fuente primaria de información traducido por el doctor C. Gross, página 15. Estos son los doctores. Aquí no José, yo no tengo un título. No tengo título de ninguna clase. Aquí estamos, mira, el doctor C. Gross te dice esto. Ellos entienden todas estas cosas. Incluso tenemos evidencia histórica y arqueológica de que nosotros sí somos el remanente que quedó vivo, que Dios dejó vivo, para hoy día nosotros estar aquí enseñando a nuestros hermanos, los hispanos, los latinos, ¿verdad?, los nativoamericanos, los afroamericanos, y los Puerto Rico, los puertorriqueños, los llamados puertorriqueños, los boricuas, somos parte de la tribu de Efraín, que son por eso es Paraitawan, mi nombre hebreo es príncipe de la tribu de Efraín. No es casualidad de que el más altísimo Dios me haya dado ese nombre, y no es que yo soy el príncipe de todas las tribus, no, pero es algo simbólico en la cual estamos volviendo nuevamente a nuestras raíces. Y a WhatsApp, que es José, que todo el mundo me conoce, José Sánchez. Bueno, no todo el mundo, lo que me conocen. Todo dice, ok, yo creo que eso es ya en esto, pero estamos viendo, ves, que es de suma importancia conocer las profecías. Esto nunca se nos enseñó. Nunca se nos enseñó. Seguimos, segunda de Esdras.
Luego habitarán allí, ¿a dónde? En América, Arzareth, hasta el último tiempo. América, estamos acá. Y los afroamericanos están profetizados que estarían en Babilonia, juntamente todas las tribus siendo esclavizadas, en la cual estaremos pasando. Tengo que, ¿verdad?, ya ir cerrando esta clase. Quiero hacer clases más cortas y con eso me imagino que voy ya para la hora. A ver. Sí. So, vamos a continuar. Voy a terminar aquí y pasamos en la próxima clase, ¿verdad?, a continuar con el contenido. De seguir trayendo el orden profético en estos últimos tiempos, y estoy dándoles marcadores, ¿verdad?, para entender de que hay cosas que se nos ha enseñado que necesitamos tener claro. Tenemos que quitar toda la falsa doctrina que se nos ha enseñado y dejarnos llevar por lo que está escrito. Dice, luego habitarán allí hasta el último tiempo en las Américas. Y ahora cuando comiencen a venir, ahí es cuando Cristo, porque vamos a organizar todo esto. Rusia va a destruir a América con misiles nucleares, que no va a haber manera de detenerlo, lo dice la Biblia en las profecías, y vamos a estar entrando en eso, en donde la destrucción de América es sinónimo de Cristo venir y sacarnos a nosotros de las Américas. Nos va a salvar de Babilonia. Por eso vemos Apocalipsis, en donde el personaje principal es esta ramera que monta la bestia, que es el Imperio Romano, hoy siendo la OTAN, o sea, las Naciones Unidas Europeas, el hombre blanco, que la Biblia llama Esaú, que su obra es por la manifestación de Satanás. El hombre espiritual está detrás de esta raza. Y ahora van a decir a un racista, no, te estoy diciendo lo que dice la Biblia, donde Dios vendría a destruir a Edom, que es el jefe hoy del mundo. Literalmente es quien monta esta bestia, porque vemos que en las Naciones Unidas quien da la orden de hacer lo que se tenga que hacer es el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Babilonia, de la gran ramera, que le da a beber al mundo de su fornicación, de que tú puedes estar con niños chiquitos, de que tú puedes ser un niño siendo una niña, de que tú puedes ser homosexual, de que tú te puedes echar con animales, de que tú puedes ser lo que te da la gana, y que todas las naciones vienen a América, a Sodoma y Egipto. Sodoma porque es la nación más inmoral que hay en el mundo, y Egipto porque aquí fue esclavizado Israel, y que así como en Egipto vino la salvación de la nación de Egipto, así mismo se va a repetir la historia. Es un ciclo que la Biblia nos muestra y vamos a presentarla para que no quede duda de que lo que se nos ha enseñado, primero que nada, es mentira, y de que la Biblia lo que está diciendo es verdad, ya que hay profecías que de antemano anuncian cosas, como por ejemplo aquí, Arzareth es América, y estarían las 10 tribus en Arzareth hasta el tiempo de la restauración, y que aquí vendría Cristo con sus ángeles a recogernos para llevarnos nuevamente a la tierra prometida. Y hay un orden profético que estaremos presentando, ¿verdad? Sin dejar nada oculto. Creo que aquí los dejamos por esta clase. Vamos a continuar haciendo las clases, pero quiero por lo menos dejarlas a 1 hora, ya que es mucha información. Y los dejo con esta, ¿verdad? Les exhorto a que vayan las clases pasadas, sean bendecidos. Terminamos siempre dando toda gloria y honra a Yahweh, en el nombre de su hijo de Yahweh. Shalom, hermano.